Estamos en vivo a través de la cuenta de Facebook del SIGE y del Instituto de Investigaciones Mora. Podemos dar inicio. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos una vez más a este seminario titulado La Revolución Verde en América Latina, debates, perspectivas e interdisciplina. Pues en esta ocasión vamos a continuar con el debate que hemos iniciado ya desde hace casi un año con relación a estos temas que tienen que ver con la tecnología, la agricultura, en este fenómeno grande que hemos denominado la Revolución Verde. Y en esta ocasión, pues estamos por realizar esta sesión número 12, que en este caso se titula Agroecología y Revolución Verde. En este caso, pues me ha tocado a mí el papel de moderador y a nombre de los otros tres coordinadores, de los profesores Pedro Urquijo, Netzahualcóyotl Gutiérrez y Diana Méndez, les damos la bienvenida. Les agradecemos muchísimo el honor de su atención y pues también agradecer de nuevo a nuestras dos instituciones que hacen posible este seminario, en este caso el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Bueno, pues como ya les comentaba, en esta ocasión, en esta sesión 12, titulada Agroecología y Revolución Verde, nos acompaña como invitado y ponente especial el doctor John Larsen, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, por un lado, y como comentarista nos acompaña el doctor Nezahualcóyotl Luis Gutiérrez, del Colegio Mexiquense, quien además, como ustedes saben, pues es también es uno de los coordinadores de este seminario. Entonces, como ha sido costumbre en nuestras sesiones, en estos momentos, pues lo que voy a hacer, y un poquito para el conocimiento de nuestros participantes en esta sesión, pues lo que voy a hacer es hacer la presentación de nuestro invitado para que después él pueda hacer la presentación de su ponencia en alrededor de unos 20-25 minutos. Bien, pues entonces para entrar en contexto les platico que el doctor John Larsen es biólogo que hizo su maestría y su doctorado en los años 90 en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Antes de llegar a México, en 2008 fue investigador en un centro de investigación en Dinamarca sobre protección vegetal con especialidad en control biológico de fitopatógenos. Actualmente es parte del Laboratorio Grupal de Agroecología y coordinador del Laboratorio Nacional de Innovación Ecotecnológica para la Sustentabilidad en el propio Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, en el campus Morelia. Su línea de investigación principal es el manejo agroecológico de la nutrición y salud vegetal. La visión de su investigación es optimizar e integrar los recursos biológicos benéficos en agroecosistemas para la regulación natural de plagas y un uso eficiente de nutrientes con microorganismos benéficos en la rizósfera. Es parte del equipo docente en el curso de agricultura ecológica en la licenciatura en Ciencias Ambientales y parte del posgrado en Ciencias Biológicas, en donde actualmente es asesor principal de diversos proyectos de doctorado sobre temas como el abono verde en rotaciones de maíz leguminosa, la regulación natural de fitopatógenos del suelo, efectos colaterales del uso de plaguicidas en las interacciones multitróficas, planta, microbio, abeja, y en las interacciones arriba-abajo del suelo en sistemas agroforestales. Además, es responsable técnico de un nuevo proyecto PRONACE-CONACYT sobre alternativas agroecológicas integradas para minimizar el uso de plaguicidas en sistemas hortícolas en el periodo del 2022 al 2024. Pues, habiendo hecho esta presentación, entonces le doy la palabra al profesor John Larsen
para que nos haga la presentación de su ponencia. Muchas gracias, doctor Larsen, por estar con nosotros y bienvenido. Muchísimas gracias por presentarme. También muchísimas gracias por la invitación. Es un gran gusto de estar con ustedes y gracias por acompañarme. Hoy voy a presentar más que nada algunas reflexiones sobre la Revolución Verde y así, obviamente, invitarles a discutir un poquito de todo lo que se trata de eso, ¿no? Entonces, si me permite, voy a empezar la presentación. Ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? La vemos correctamente, estimado John. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí pueden ver que ¿cómo se llama? Cambié un poquito el título, pero es el mismo contexto de todos modos. Es agroecología como respuesta a la Revolución Verde. Antes de así entrar en más discusiones, etcétera, obviamente es necesario ponernos de acuerdo, de poner en la mesa de qué hablamos, ¿no? Entonces es necesario contextualizar un poquito esos diferentes temas, ¿no? Y lo que les presento aquí es así mi, ¿cómo se llama? Idea de qué es agroecología. Hay muchas diferentes definiciones de eso y todos podemos hacer nuestra propia definición. No se trata de tener miles de esos, pero creo que es importante de verlo un poquito también de esta manera, que damos espacio para también ver de qué se trata eso. Para mí no es un tipo de agricultura. Más que nada tienen tres pilares importantes. Es ciencia, también al mismo tiempo es movimiento social, es práctica, así como manejo de agroecosistemas. Es para todos, a campesino, a nivel también industria, y para mí tampoco no tiene color político, aunque de vez en cuando obviamente todos queremos así poner en el aire nuestra bandera política también, pero en este caso, para mí es importante invitarles a verlo como un poquito un tema no tan político. Obviamente no es, al menos así como, o sea, la parte política es importante como parte de la sociedad, y así la gente que vive adentro, que come, que produce los alimentos en su ambiente, y también poner así la parte de más así de agronómico, así la agricultura. Entonces, agroecología se basa en esos tres ejes principales. Y es interesante eso de qué es agroecología, porque sí hay muchas diferentes versiones de eso, y en América Latina agroecología más que nada se presenta como movimiento social, mientras en otras partes del mundo, por ejemplo en el norte de América, en Europa, Australia, es más bien ciencia y práctica, no tanto movimiento social. También es interesante, obviamente, porque refleja nuestras diferentes realidades en esas diferentes partes del mundo, ¿no? También aquí es importante presentar un poquito lo que es la Revolución Verde. Obviamente, ya después 11 otros seminarios ya lo han platicado mucho, pero les gustaría darles mi percepción de eso, ¿no? Y también me gustaría hacerles una confesión.
una convención que tal vez con el riesgo que me van a ver como bastante ignorante, pero la verdad, para mí, yo llegué a México así para trabajar aquí en 2008, así hace 13 años, y antes de llegar aquí, casi nunca escuché la palabra la Revolución Verde. Casi no fue algo que me llamó la atención. Tampoco fue nada que discutimos en mi trabajo anterior, en un centro de investigación así parecido a INIFAP aquí en México. Realmente no fue algo que tomamos tanto en cuenta. Y aquí, obviamente, dando clase en ecología, o sea, agricultura ecológica y como parte del grupo de agroecología en el IES, obviamente me ha tocado discutir y tener muchos, posturas sobre el tema de la Revolución Verde. Y me sorprendí mucho que en los primeros clases, y sigue así, hay muchas posturas así en contra de la Revolución Verde, ¿no? En contra de la Revolución Verde como la misma manera o sea, como anticapitalista, etcétera, ¿no? Y es interesante, es muy interesante todo eso y estoy escuchando y respeto cada quien su manera de ver el mundo, ver cómo son las cosas. Para mí, la Revolución Verde, más que nada, es una respuesta bajo ciertas crisis o ciertas necesidades. Entonces, en esta parte, en las 40s, con el secretario de Agricultura de México, Fundación Rockefeller, se creó CIMMYT. Eso con una cuestión así de seguridad alimentaria, tal vez no pensando tanto en la soberanía alimentaria, más en una cuestión de seguridad alimentaria en ese momento. Y se impulsó más que nada un investigador, Norman Borlaug, agrónomo fitopatólogo como yo, de hecho, y genetista, trabajando mucho en eso de mejoramiento genética de cereales basado en sistemas de producción con insumos de agroquímicos. Eso porque al mismo tiempo, en esos periodos, ya se dio esas posibilidades de trabajar así en paralelo con los genotipos de las plantas así más importantes, los cultivos más importantes, así como base de comida para los mexicanos, en ese caso el maíz, pero en otros lados trigo, y más que nada en otros lugares también el arroz, etcétera, ¿no? Todo ese trabajo, como saben igual, resultó en un premio Nobel de la Paz en 1970, ¿no? Y actualmente este centro CIMMYT ya se multiplicó en varias otras partes del mundo. Entonces hay 15 centros de CIGAR a nivel global, todo con esta agenda de seguridad alimentaria. También es importante de ver todo eso bajo la fuerza del tiempo. Cómo la agricultura se han desarrollado a través de los últimos 10,000 años. ¿Y qué ha pasado? Así como puntos claves para entender bien qué pasó cuando trabajaron así con este asunto de cuando inició la Revolución Verde. Porque eso que ellos lo hicieron, obviamente no lo vieron así en el principio, mientras es algo después como nombre de este tiempo, ¿no? Entonces, como saben, la agricultura inició así hace 10,000 años de manera independientemente en varias diferentes partes del mundo. Y así, quién sabe cómo
cómo ocurrió eso, por qué, con qué fue respuesta de qué, por qué iniciaron en vez de la gente de nuestra especie de moverse y buscar comida, cazar comida, etcétera, y mantenerse bajo un esquema de nómadas, y ya de repente cambiaron eso y fueron así más sedentarios, ¿no? Pasó mucho tiempo y así como obviamente aquí nada más puntos, a lo mejor así en mi cabeza importantes, bajo la lupa de otras personas tal vez otros puntos es más importante, pero hace 1000 años en la agricultura prehispánica ya sabemos que hace 1000 años los mayas dominaban mucho, por ejemplo, la agricultura con policultivos, con la milpa, por ejemplo, ¿no? Y ya después, cuando llegaron los españoles, ya se dio la agricultura también con otros cultivos, con animales que no había antes. Ya los años pasaron otra vez, ya México se independizó. Y eso también, obviamente, causó como ciertos cambios, sin embargo, no tanto a nivel social hasta más tarde, que presentamos más adelante. Pero mientras, igual, en otras partes del mundo, por ejemplo, en Irlanda, también, a lo mejor por cuestiones sociales, causó muerte de 1 millón de personas en la hambruna en Irlanda, la dependencia de un cultivo, en este caso fue papa, ¿no? Y mientras todo eso, en este caso igual es importante mencionar este patógeno que causó hambruna, Phytophthora infestans, fue así como causante de mucha migración de Europa hacia Estados Unidos. Entonces hay muchas cosas que tomar en cuenta aquí. Ya así en 1854 Darwin presentó su libro del origen de las especies, Mendel sobre las leyes de herencia. Durante la industrialización, así empezaron a tener igual maquinaria en agricultura, y a través de la Revolución Mexicana se cambió también más que nada aquí la manera de los tamaños de los diferentes parcelas agrícolas. En vez de tener muchos grandes, ya se dividieron en diferentes lotes menos grandes. Y otro punto importante fue la posibilidad de poder producir fertilizantes nitrogenadas, el descubrimiento, la reforma agraria de Lázaro Cárdenas, y así, ahí voy mejor así creo, perdón. La reforma agraria que hoy en día es aún importante, es tal vez el razón por que México es el campeón mundial en producción de café orgánico, porque es más bien en números que por dividir el suelo en tantos diferentes lotes chiquitos, más chiquitos. Ya en número, México es el campeón mundial en producción de café hoy en día, porque como consecuencia de la reforma agraria, pienso. Ya en todo eso ya se empezó la Revolución Verde, más bien como una necesidad de buscar cómo producir más comida para una población creciendo, y así con esas diferentes posibilidades de mejoramiento genética, etcétera, ¿no? Ya después,
ellos que trabajaron con la genética, Mendel y Bolau, sin saber tanto del ADN, pero ya fueron descubierto eso del ADN con Watson y Crick. Y como respuesta de todo eso, ya se empezó a ver una respuesta así como más ambiental, así como con, por ejemplo, esa situación de todos los ¿cómo se llama? Asuntos ambientales por el uso indiscriminado de plaguicidas y fertilizantes, etcétera. Ya había una necesidad de ponerse un poquito en contra de todo eso. Así como Rachel Carson, como mamá de todos los ambientalistas de todo el mundo, y ya después Greenpeace se formó todo lo que tiene que ver con agricultura orgánica, aunque el concepto de agricultura orgánico fue mucho más antes, pero en términos así de organización, y FOAM se formó en 1962. Ya en los 80s, así con más tecnología, computadoras celulares, igual, algo muy importante que ya en los 80s, el primer planta genéticamente modificado se presentó. En el mismo periodo se coincidió con Internet, correos electrónicos, y todo eso ya como respuesta de todo eso, ya era necesario ya parar un poquito el pie en el piso, y ya se empezó a ver más cuestiones de sustentabilidad. Entonces, así con el informe de Brundtland en 1987, ya se empezó a poner mucho como agenda en todas las cosas el tema de sustentabilidad, que hoy en día es aún más importante. Se empezó a platicar también como todo eso de los problemas de cambio climático en los 90s, en los 90s más que nada, y ahora aún más. En 2000 se lograron secuenciar el genoma de la primera planta, Arabidopsis, y un poquito después empezaron todo eso de las redes sociales, el uso de drones agrícolas, etcétera. Y al final, en donde ya estamos más o menos ahora, ya también como un basta, ya no más, como respuesta de todo eso, especialmente los jóvenes, empezaron a criticar y reflejar bastante sobre eso de qué está pasando con el mundo, por qué está cambiando el clima, qué hacemos, ¿no? Entonces yo creo que es importante de ver la Revolución Verde bajo todo eso como una respuesta de una necesidad como cualquier otra cosa durante toda esta línea de tiempo. También aquí es necesario hablar un poquito de los sistemas de producción de agrícola en México. Más que nada, todo es convencional. Hay poco orgánico. Hay otros escenarios de sucesión, conservación, hasta agricultura espiritual, pero es como bien poquito, ¿no? En general, la producción agrícola en México en gran escala es convencional, con uso de pesticidas, fertilizantes, etcétera. Y se usa también en ciertos cultivos como por ejemplo algodón y soya, plantas transgénicas que han cambiado, modeladas genéticamente, ¿no? Y de esos producción, la mitad de esos productores son de nivel de familia, de unidades de familiares, ¿no? Para autoconsumo, intermediarios, y la otra mitad es más industrial, es la mitad que dar la comida a la gente que vive en las ciudades, ¿no? Por lo general, ¿no? Entonces ese es el escenario. Y todo eso en un gradiente así de biodiversidad y tecnificación
hasta muy tecnificado en invernadero, intermedio, con riego de goteo, etcétera, y producción de café en cafetales en sistemas agroforestales, ¿no? La situación actual del sector agrícola en México es así que hay los retos principales son esos que sigue así desarrollando como más retos, más importante así que hay una demanda alimenticia, ¿no? Ese independientemente de los desperdicios, de todo, hay que producir suficiente comida para todos, ¿no? No solo ahora, sino también en el futuro, es lo más importante. Eso tenemos así como consecuencia de eso, hay deforestación, erosión, contaminación, un uso muy ineficiente de los recursos y crea bastante desechos orgánicos que no utilizamos bien. Arriba de todo eso están los retos del cambio climático que debemos atender, ¿no? Como respuesta, como tendencia, hoy en día, como platicamos anteriormente, los movimientos ambientales hablan de conservación, sustentabilidad, buscan resiliencia, con intensificación ecológica, con tecnología y más que nada hoy en día también ya se habla bastante de agroecología. Es un tema que se puso bastante de moda así recientemente. ¿Qué aprendemos de la Revolución Verde? Que la tecnología es útil para resolver problemas concretos frente a diferentes escenarios de crisis, que los sistemas de producción convencionales enfocados al uso de agroquímicos y diversidad mínimo son vulnerables al estrés ambiental, y también va con facturas ambientales por el uso excesivo de agroquímicos, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Lo que yo creo que es evidente en todo el mundo, no solo en México, pero en todo el mundo, todos hablan de la transición verde, no solo en cuestión de la producción agrícola, sino también energética. Hay un discurso muy importante sobre la transición verde. Entonces, yo creo que la transición verde agroecológico también puede ser una manera de responder frente a esos retos que tenemos, esas premisas que tenemos para poder producir suficiente comida para todos de cierta calidad. Entonces, eso nos da una nueva oportunidad. Tenemos la oportunidad de cambiar este paradigma de producción agrícola de manera sustentable y no repetir los mismos errores de la Revolución Verde, ¿no? La transición verde agroecológico se debe basarse en sistemas agrícolas como sistemas socioecológicos, no solo verlo como algo de producción agrícola, sino como una así como conexión de la sociedad y el ambiente también. No vamos a poder hacer suficiente comida sin las tecnologías. Eso se requiere integrar la ingeniería, biotecnología y las ecotecnologías para desarrollar un manejo agroecológico más sustentable. También eso nos da chance de hacer producción agrícola así de sistemas más resiliente y resistente frente al cambio climático que nos va a tocar. Para poder hacer eso, obviamente es necesario enfocarnos tanto en la educación de esos temas y también las políticas verdes. No podemos esperar tampoco que el mundo se cambie solo. También nosotros como personas podemos hacer muchas cosas. Los puntos claves para el manejo agroecológico también es importante mencionar. Lo clave es el material orgánico, ¿no? Y evitar los suelos desnudos, promover los ciclos naturales del agroecosistema, diversificar, rotar
reducir la labranza, minimizar el uso de agroquímicos, usar eficientemente el agua y también buscar genotipos de cultivos resistentes a estrés, estrés hídrico, estrés de plagas, etcétera, etcétera, temperatura, etcétera, ¿no? Y en todo eso es necesario pensar en un uso racional de esas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esas nuevas tecnologías? Aquí pueden ver 2 ejemplos de esas tecnologías que se ven bastante monstruosos, ¿no? Me tocó ir a Texcoco hace unas semanas y vi así en el Lago Norte que ya hay bastante campos agrícolas ya con paneles solares. Y ese es como en eso en donde sí obviamente es importante ver no solo la producción agrícola, sino también la transición verde agrícola, sino también la transición energética. También en México es importante integrar tal vez esos dos diferentes asuntos. Y ver también cómo podemos producir alimentos en las ciudades, en las ciudades para evitar deforestar, por ejemplo. Aquí pueden ver a mano izquierda, es algo no así futurístico, es algo bastante actual. Hay muchos de esos bodegas llenos de hortalizas, en este caso lechuga, con luz LED, entonces completamente automatizado. Se puede producir bastante comida y de manera muy controlada, de un uso muy eficiente de todos los insumos, agua, energía, etc. A lo mejor con mucho menos impactos ambientales de la producción convencional de esos tipos de comida, ¿no? Cuando yo presento eso en mis clases así de agroecología, los alumnos se dicen, no, eso no queremos. Eso no, eso no podemos. Pero es la realidad. Así hoy en día ya pasa. O sea, hay producción así, con luz LED de diferentes hortalizas en todo el mundo. Y eso no va a parar. Eso va a seguir. Es una cuestión de ver cómo todos esos asuntos de la transición energética también y la producción agrícola cambia el uso del suelo y cómo eso va a afectar. Eso obviamente es muy importante tener eso en cuenta cuando desarrollamos esos sistemas de manejo agroecológico, ¿no? Entonces ya con eso casi termino. Tenemos así como ejemplos de esas actividades, 2 nuevos proyectos, un nuevo proyecto sobre investigación, así como mencionó José Alfredo en la presentación, así un proyecto aquí cerca de Morelia con los productores de hortalizas en la zona periurbano a Morelia, Queréndaro, Tarímbaro y Copándaro, en donde tratamos de impulsar alternativas agroecológicas para minimizar el uso de plaguicidas, ¿no? Otro proyecto importante es un nuevo proyecto de vinculación. El nuevo secretario de Agricultura nos invitó a participar, a desarrollar talleres para técnicos agrónomos en SADER, con eso de la transición agroecológico, ¿no? Entonces hay un movimiento ahora también así como respuesta de que sí, ya es importante de ir más hacia este camino de desarrollar modelos así agroecológicos. En este caso no es así que es así con la idea de poder producir completamente orgánico, no para nada, porque yo creo que eso se ve difícil, especialmente en México, pero aunque somos campeones mundiales en producción orgánico de café, frutas tropicales, etcétera, no es porque no podemos, sí podemos, pero tenemos una realidad social bastante diferente de otros países, ¿no? De hecho, muchos de esos productos no se quedan en México, es para exportación. Entonces, eso es importante tomar en cuenta también cuando queremos desarrollar eso, pero más que nada es para desarrollar sistemas de producción agrícola más integrados en donde
buscamos obviamente ofrecer cómo hacer útil el conocimiento que generamos, ¿no? Y ya con eso termino. Perdón, yo creo que me tomé un poquito más tiempo que me ofrecieron. Perdón por eso, pero gracias por su atención. Gracias. Todo muy bien. Muchas gracias, John, por tu magnífica presentación. Puntos muy interesantes que tendremos ya la oportunidad de comentar. Pero mientras tanto, pues el responsable directo, digamos, de hacer los comentarios a la presentación, pues van con cargo al doctor Netza Gutiérrez, que nos acompaña también esta tarde, y a quien le agradezco también su disponibilidad para hacer estos comentarios. Antes de darle la palabra a Netza, me gustaría hacer una breve presentación de él. Netzahualcóyotl Gutiérrez Núñez es ahora profesor investigador del Colegio Mexiquense. Él es doctor en Historia por el Colegio de México. Ha realizado estancias postdoctorales en las universidades de Guanajuato y en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, en el SIGA, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido becario de la Fundación Rockefeller y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 2018 obtuvo el premio Francisco Javier Clavijero a la mejor tesis doctoral. Sus intereses de investigación se centran en el análisis histórico de las transformaciones agrarias, económicas, tecnocientíficas y ambientales del mundo rural en el siglo XX. Es autor de capítulos de libro y artículos y ha impartido cursos de licenciatura y maestría en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en la Universidad de Guanajuato. Como ya les mencionaba, actualmente es profesor investigador del Colegio Mexiquense, donde realiza estudios sobre la relación entre educación, comunicación e innovación en la agricultura en el altiplano central mexicano. Pues adelante, Netza, con tus comentarios y de nuevo muchas gracias también por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Alfredo. Bueno, pues buenas tardes. Quiero agradecer que se me haya permitido la oportunidad de comentar la exposición de John. Me parece muy relevante que en la sesión 12 se toque el tema de la agroecología como una respuesta, como dice el doctor Larsen, a la Revolución Verde. Me parece muy importante lo que plantea sobre la necesidad de producir alimentos hoy, pero también para el futuro, y además que se reflexione sobre las posibles soluciones a los problemas que, según las narrativas, dejó los sistemas tecnológicos de la Revolución Verde. La pregunta pues central es ¿qué sigue? ¿No? Y hacia dónde vamos a conducir cualquier solución técnica, social o económica de los modelos actuales convencionales tecnológicos de agricultura. Bien, yo trataré, bueno, voy a ser breve y creo que me voy a centrar más en la segunda parte, creo, de su ponencia, que tiene que ver con una serie de reflexiones que yo hice a partir de lo que yo he investigado sobre la Revolución Verde, pero también sobre la producción agrícola a través de diversas tecnologías, fundamentalmente en el centro occidente de México hasta el 2020, así como la combinación de factores estatales, comerciales y agrícolas en las regiones ambientales también. Bien, entonces, sobre todo me parece que voy a hacer algunas preguntas para iniciar como un diálogo con John con relación a la agroecología. Bien, cuando
en la ponencia se habla, por ejemplo, de la agroecología como que hay diversas alternativas de agroecología, ¿no? Diversas corrientes, quizá, no lo sé. Yo me quedo con esa duda en la ponencia, es decir, cuáles son esas alternativas y cuál es la diferencia con respecto de la que propones, John. Enseguida, me llama la atención el asunto de una agroecología que no sea política o que no tenga un trasfondo político. La Revolución Verde sin duda lo tuvo. Ya como mencionabas, hay diversos actores, fundamentalmente empresariales de Estados Unidos, estadounidenses en los años 40, 50. Hay diversas instituciones del servicio exterior de Estados Unidos. Hay actores financieros que estuvieron actuando a favor de la construcción de modelos tecnológicos a escala, de alta productividad, así como su difusión, por lo que se denomina el tercer mundo. Entonces, el orden tecnológico y científico que la Revolución Verde propuso, indudablemente también tenía un posicionamiento político. Efectivamente, en el caso de lo poco que yo he leído sobre la agroecología, hay algunas narrativas que promueven, yo lo que veo es un cierto retorno a las posturas campesinistas de los años 80, un retorno a esas propuestas, digamos, de agricultura de subsistencia o a una especie de agricultura que aparentemente no dependía de un desarrollo tecnológico. Pero, por ejemplo, en el caso de la transición energética que actualmente se propone, de las propuestas verdes, etcétera, también sin duda alguna hay propuestas políticas detrás. Hay una geopolítica de la energía actualmente, la energía verde. Y me cuesta mucho trabajo pensar en una agroecología que no tenga un tinte o un carácter o una propuesta política. Desde mi punto de vista, sí se trasluce en lo que Larsen nos propone, puesto que me parece que la propuesta de agroecología promueve más bien cambios en términos productivos y de gestión de los recursos ecológicos en las unidades productivas, pero no un cambio necesariamente social. Pero ahí viene otra duda. Realmente el problema no está en la manera en que nosotros consumimos o nos hemos vuelto altos consumidores de energía. Y en ese sentido, podría yo pensar en esos gigantescos campos de cultivo con grandísimas cantidades de paneles solares para personas que siguen consumiendo altas dosis de energía en cualquiera de sus términos vegetales, etcétera, etcétera. Pero también la pregunta es de dónde van a venir esos paneles. ¿De dónde van a venir todas esas LED? Es decir, pareciera que la agroecología se va a mover dentro de los límites de los recursos que le denominamos naturales, pero va a seguir siendo alta consumidora de energía. ¿Sí? También quizá consumirá energía luminosa, proveniente del sol, pero sin duda será con una alta demanda de minerales y otras formas de energía, como está sucediendo también con las transiciones de energías verdes y la demanda de minerales y de tierras raras. Entonces, quería saber tu opinión respecto de eso, porque me parece que sí hay una propuesta política y al no sugerir cambios estructurales, por ejemplo, en la manera en que está, valga la redundancia, estructurado
digamos, la jerarquía de producción global de alimentos. Y quiero pensar que tampoco en los proveedores de esos nuevos insumos. Bien, bien, entonces ahí me lleva a la otra cuestión, que es, ¿realmente será para todos? En el caso de la Revolución Verde no lo fue. De hecho, la literatura de los años 70 fue sumamente dura con esas ideas imperialistas, ¿no? Las tecnologías que crearon brechas entre ricos y pobres, entre agricultura intensiva y agricultura de subsistencia, mayor pobreza en el campo, migración, etc. La pregunta es cómo van a ser posible difundir esas nuevas tecnologías de la agroecología en sociedades profundamente heterogéneas como la mexicana o de otros países de América Latina. Porque entonces pareciera que pudiera ser, y ese es como abogado del diablo, que se estuvieran cocinando nuevos problemas de diferenciación social, productiva, etcétera, en el campo. O es que, y esa sería la otra pregunta, se está pensando en fomentar agroecología para sostener y aumentar la agricultura de subsistencia y por otro lado sectores altamente intensivos en tecnologías agroecológicas que provean de alimentos al medio urbano o a los altos consumidores de energía. Entonces me preocupa esa pregunta de si lo que viene es una transición verdaderamente verde o qué tan verde va a ser esa transición. O qué tan verde será esa respuesta a la revolución verde. Bien, por otro lado me preocupa otra cuestión que planteas, que son los riesgos. Toda transición produce riesgos, como eso también nos dejó, o al menos es lo que las narrativas de la revolución verde plantean. Entonces, ¿quiénes van a padecer esos riesgos? Digo, todas esas tecnologías, supongo, ¿verdad? No son baratas. Y por ejemplo, no puedo yo hablar de Europa, porque no lo he estudiado y no lo conozco, pero en el caso mexicano, ¿sí? Tenemos agricultores profundamente cautivos de las cadenas económicas de producción y comercialización, que difícilmente pueden acceder a eso si no es por créditos usureros ante la contracción del Estado luego de la crisis del 82, de la crisis bancaria y las políticas neoliberales. Entonces, ¿quién va a invertir en todo ese ejército que se suponía que iba a desaparecer desde los años 50 de agricultores campesinos, para que puedan acceder a una transición exitosa, como decían los planificadores de la Revolución Verde, ¿no? Las famosas transiciones exitosas. En CITES me preocupa mucho y cómo, porque evidentemente en el caso también de la Revolución Verde, la ciencia propuso un gran número de alternativas tecnológicas que la mayoría muy difícilmente llegaron hacia los sectores amplios de la agricultura, incluso ni siquiera la intensiva los conoció, puesto que alternativas, por ejemplo, de control biológico se conocían desde los años 50 y muy poco se difundieron. Pues, si pensamos en que hasta los años 80 o incluso en la actualidad en Nayarit se sigue utilizando el malatión o el paratión, los fosforados tan criticados, ¿no? Bueno, en fin, entonces, déjame ver.
Bueno, ya finalmente me saltó mucho y que quisiera preguntar, ¿por qué crees? Digo, es que puede ser algo muy importante, sobre todo porque yo no sé, importante para mí, em, que la reforma agraria, el reparto agrario, tiene que ver con que México sea el primer productor de café orgánico. Esto me parece interesante y me gustaría ver si pudieras ampliarlo un poco. Y la final, si crees que es posible combinar esta idea, a mí me parece, actué un poco de abogado del diablo en todo esto, pero yo sí creo que, dado que va a ser muy difícil cambiar nuestros hábitos de consumo y la manera en que nos hemos conducido, ¿no? Me parece que apostamos como sociedades globales por la urbanización y los sistemas intensivos, las transiciones nutricias, etcétera, va a ser muy complicado. Y me parece que es muy bueno pensar en alternativas a escala que sean más ecológicamente sustentables. Lo que te quiero preguntar es si se puede combinar esta propuesta que tú sugieres hoy con otras de agroecología que plantean el uso de tecnologías pues indígenas, tecnologías tradicionales, etcétera, diferentes nombres, diferentes designaciones, para tratar de crear una estrategia más amplia, una baraja amplia de tecnologías, tanto intensivas y más costosas en términos económicos, ¿sí? Como otras menos costosas y mayores posibilidades para otro tipo de productores, pensando en países como heterogéneos, con una alta marginación y pobreza en los ámbitos agrarios. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Netzahualcóyotl, por tus comentarios, por tus preguntas, que creo que son demasiado incisivas, creo que ponen a John en una posición casi de examen profesional. John, pues te regreso la palabra para que nos hagas tus comentarios con relación a lo que ha planteado Netza, que pues súper interesantes también escuchar sus comentarios. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios, Netza. Es importante, obviamente, mencionar aquí que la definición mío de agroecología es mi definición. Entonces, para mí, agroecología no tiene color político. Obviamente es político, porque es así, sumamente político y se basa también en la parte político, social, etcétera. Pero es que como yo estoy así cansado de escuchar de ver la bandera roja, como con monopolio de agroecología. Yo soy socialista, entonces yo tengo la bandera roja, pero no lo quiero confundir con lo que estoy haciendo, la ciencia, que es la base de lo que yo estoy haciendo. Entonces aquí yo no quiero mezclar mi ideología política. Entonces para mí es apolítica. Yo creo que agroecología es para todos y con lo que estamos haciendo, agroecología puede ser base para cualquier gobierno azul, roja, verde. Agroecología de esta manera para mí no tiene color político. Es lo que quería compartir para empezar, ¿no? Obviamente, sí hay muchos asuntos políticos, sociales relacionados con eso,
como mencionó Netza, que yo siempre también confronta a mis alumnos de quién va a pagar, cómo compartimos el riesgo de esta transición agroecológica, cómo compartirlo, qué hacer con ese riesgo, porque sí hay un riesgo. No se puede cambiar así de un día a otro producción convencional a orgánico, y no es lo que pretendemos tampoco, no sería bueno. Es sí un camino paso a paso. Entonces yo no tampoco veo por qué no usar todas las herramientas que tenemos en the toolbox para resolver diferentes problemas. Y eso también obviamente puede ser todas las diferentes tecnologías posibles también, de ingeniería, de biotecnología, mejoramiento genética igual, pero también así ecotecnologías, las ecotecnologías de que es más que nada disponible para todos. Es una cuestión de difundir eso, y es algo que hemos hecho en todo el mundo, también aquí en México, siempre, hacer composta, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas maneras de insertar ecotecnologías muy sencillas que hoy en día no está en uso, pero que para mí son muy compatibles. Entonces es un panorama muy amplio que una realidad que tenemos también es eso que casi siempre también es otra cuestión que hago en mis clases de los impactos ambientales de agrícola, y que como que hay mucho que estamos así con eso del cambio climático y qué va a pasar y qué hacemos y todo eso, y cuando hay crisis, así que nada, pero no reaccionamos, porque creo que todos pasa eso, que tenemos esta idea que sí, la tecnología nos va a salvar. La tecnología nos va a salvar. Eso puede ser ecotecnología, no necesariamente biotecnología, pero yo voto más por biotecnología, voto más por otras cosas también que nos va a salvar. Pero mientras, pensando así, podemos ver cómo aprender de esta fuerza del tiempo que es la razón por qué estamos aquí hoy en día, pero aprender un poquito, y es como igual que cada generación tiene sus ciclos y etcétera, y es difícil. Debemos aprender de nuestras propias experiencias cada generación, y es también algo que es difícil aquí, pero sin embargo, o sea, algo como por ejemplo manejo agroecológico que no es nada nuevo, es algo muy así trabajó mi abuelo así en los 50 en Europa. Él fue agricultor y trabajó así con manejo agroecológico. Entonces no es nada, es como reinventar algo que ya se desarrolló hace muchos años, pero lo hemos olvidado. Como comunidad a nivel global lo hemos olvidado de muchos de esos asuntos, ¿no? De cómo. Pero obviamente eso esa parte social, político también, obviamente de la pregunta, ¿cómo vamos ¿cómo se llama? Si queremos compartir el riesgo o qué hacer con ese riesgo. Eso es obviamente político, pero también es algo personal. Cada persona hace también lo que piensa es importante, ¿no? La combinación tecnología, riesgos. Eso de la reforma agraria, obviamente yo no conozco mucho la historia de México, conozco menos así la historia, así en general de todo lo que hay en México, pero
me llamó mucha atención siempre eso que en mi refri, aquí hoy en día en México, cuando yo estoy en México, en mi refri, hay casi puras cosas convencionales, ¿no? No hay tanto mercado de cosas orgánicas. Cuando yo estoy en Dinamarca, todo lo que como es orgánico. Entonces, es como, obviamente, parece, ok, qué flojo eres, John, ¿no? ¿Por qué no vas a los mercados y compras las cosas orgánicas que puedes comprar ahí? No, mira, yo creo que para realmente eso sería como algo con algo más impacto. Todo eso debe ser ¿cómo se llama? Disponible para todo el mundo, no solo un nicho chiquito de gente que quiere comprar cosas orgánicas. Está muy bien, es noble y todo, pero yo voto más de tratar a invertir como comunidad juntos algo en producir orgánico para que podamos tener acceso a nivel también de los supermercados. Donde yo voy a comprar mis cosas, me gustaría ver los supermercados en México llenos de productos orgánicos también. Eso y cómo hacer eso es otra cosa, ¿no? Pero no hay duda para mí que la manera de hacer eso es de hacerlo de manera colectiva. No hay otra posibilidad, porque para poder asegurar así que a una producción más sustentable agrícola, sí es una cuestión de compartir el riesgo. No hay duda de eso para mí. Sobre la reforma agraria, perdón, regresando, es que como si vas toda la estadística sobre agricultura orgánico a nivel mundial, cada 2 años la organización FIBL, la Organización de Agricultura Orgánica, presenta sus estadísticas y a partir de los últimos 10 años más o menos, México siempre sale como el país con más productores orgánicos en el mundo. Entonces, eso, si yo comparto, por ejemplo, en Dinamarca hay mucho más producción orgánico, pero a nivel de números de productores, porque los productores en Dinamarca son mucho más grandes, no existen pequeños productores. Entonces, en México, por la reforma agraria que dividió todo el terreno en ejidos y cada ejitario con un lote chiquito, realizó una situación así, causó esta situación que en números México es el país mundial o campeón mundial en producción de café, por ejemplo. Pero no solo café, también frutas tropicales en general. Y en caso de otros cultivos, por ejemplo, el aguacate, tal vez no estando por eso, sino también porque ya se cambió también los tamaños de las parcelas en general. Entonces, no sé si con eso respondo tu pregunta, o tal vez estoy equivocado, puede ser también. Yo creo que con eso espero tener respondido tus comentarios, pero con gusto puedo responder más, obviamente, si no fue claro. Muchas gracias, John, por tu réplica, por tus comentarios adicionales a lo que ya nos había también compartido a las preguntas de Netza. Pues en este momento, para darle oportunidad si tienen a bien Netza, le damos oportunidad ahora al público, y en este momento lo que hacemos es suspender, me parece, la transmisión en las redes sociales para dar paso a la participación del auditorio, de los que nos acompañan aquí en la sala de la videoconferencia. Entonces, no sé si haya de pronto alguien que quiera hacer algún comentario en vivo. Ahorita tenemos ya por aquí un par de preguntas o comentarios en el chat que les voy a dar lectura, pero antes quisiera saber si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestro ponente de esta tarde. Si pueden levantar la mano. Si no, voy a ver si Juan Pulido, por favor. Sí, gracias.
Espero no incomodar con algunas de mis reflexiones porque obviamente no había tiempo para debatir ni yo para